señores, estamos de vuelta en una nueva mañana. Este segundo bloque tenemos algo interesante preparado para ustedes. Nosotros, como de costumbre, diariamente hacemos en este bloque unas noticias internacionales, algún tema, y en eso nos enfocamos. Pero hoy, el día de hoy, a un panelista nuestro lo hemos convertido en entrevistado el día de hoy. Es la ilustre figura de geopolítica, Nelson Enrique Valdés Burgos, que nos acompaña en calidad de invitado aquí el día de hoy. Ahí está su tiro. Miren a Nelson. Okay. Ahí está en el banquillo de los acusados, sentado, y cuando Diego lo ponche, lo vamos a ver en el lugar que está. No, ese Iván, es a Nelson que hay que ponchar ahora. Pero bueno, mientras tanto, señores, aquí está el contexto de la información que trataremos con Nelson Valdés Burgos el día de hoy. Tenemos algunas preguntas para él que Nicolás se la va a hacer luego de que yo le ponga en contexto. Es una guerra entre Israel e Irán que está llevándose a cabo, tendría consecuencias graves a nivel global, empezando con el impacto energético y económico, el posible bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. Eso no es poca cosa. 20% del petróleo mundial dispararía los precios del crudo y del gas natural, generando una inflación y crisis económicas en varios países. Además, ataques de las reservas energéticas de Israel y bloqueos en el Mar Rojo aumentarían aún más los costos del transporte y el comercio global, encareciendo productos esenciales. En el plano geopolítico, Irán cuenta con una red de aliados como Hezbollah, Hamas y los hutíes, lo que obliga a Israel a enfrentar múltiples frentes de conflicto. Esto no solo ampliaría la escala de la guerra, sino que también podría acelerar el programa nuclear iraní, elevando el riesgo de una detonación atómica. A su vez, la incertidumbre global afectaría negativamente a los mercados financieros, provocando caídas bursátiles y retiros de capital, una búsqueda de refugios seguros por parte de los inversionistas. Finalmente, en América Latina y particularmente en la República Dominicana, el conflicto tendría aumentos en los precios de bienes y servicios, presión sobre el tipo de cambio y un incremento en la inflación que podría superar el 1%. Hay varias preguntas que tenemos para Nelson Valdés Burgos, pero yo quiero iniciar con la primera, que dice: dada esta vital importancia del estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo mundial, entonces, dada esta condición y las posiciones que tiene Estados Unidos y China para mitigar este impacto, ¿qué piensas tú que puede hacer China y Estados Unidos para poder resolver o tratar de evitar este conflicto y bloquear este estrecho de Hormuz? Bueno, yo debo decir públicamente, Iván, que yo admiro de verdad las políticas que ha hecho China respecto a no depender del tránsito marítimo para lograr sus objetivos geopolíticos. Entre ellos, ellos han fortalecido mucho las redes terrestres para temas de importación de sus insumos. Eso por una parte. Quiero que sepas que para que tú dimensiones la importancia que tiene el estrecho de Hormuz, casi 2/3 de la importación de petróleo de la India ingresa por esa parte. Tú ya dijiste que el 20% de todo lo que tiene que ver con el tránsito de petróleo va por esa zona. Recuerda que Estados Unidos tiene reservas, tú viviste allá, de seguridad de temas de petróleo. Tiene tanto para él como para poder compartir con algunos de sus aliados. Ya Europa también había tomado de alguna manera algunas iniciativas al respecto. Pero fíjate que haciendo mis cálculos, la persona más afectada o el país más afectado del cierre del estrecho de Hormuz, que siempre Irán ha amenazado con eso, es el propio Irán. Irán en su totalidad depende de que todos sus insumos lleguen a través del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, aunque ellos han amenazado de forma sistemática y reiterativa al resto del mundo y le ha servido de alguna manera para captar una atención global, la realidad es que ellos serían los primeros perjudicados. Por lo tanto, yo creo que aunque han amenazado al respecto, no lo van a poder mantener mucho tiempo. Bueno, otra pregunta, Nelson, que tenemos por acá. ¿Cómo podría la inteligencia israelí anticipar una posible reacción de grupos aliados de Irán? Podemos mencionar entre ellos Hezbollah, Hamas, hutíes y las milicias iraquíes. Y cómo evitar una fragmentación también excesiva de sus fuerzas al tener que abrir múltiples frentes. Bueno, quiero comentarte que ayer lo conversábamos justamente, Nicolás, la inteligencia del Mossad. Es algo que todos nos gustaría tenerlo. No lo tiene ni siquiera el FBI, la CIA, ni ninguna otra. Yo creo que lo más cercano al Mossad debería ser la KGB de Rusia, que ha demostrado últimamente, por ejemplo, Rusia, que tiene espías en todas partes. Acaban de matar por ejemplo, o asesinar a un ex espía ruso en España.
Que tú dices, pero ¿cómo? Si en un residencial cercano, es decir, lo único que finalmente, por ejemplo, Putin siempre decía, yo perdono todo en la vida, menos la deslealtad. Y donde sea que la persona vaya, yo acabaré con esa persona. El caso del Mossad, ¿qué hizo? Se enfocó en dos frentes, Irán y Gaza. Para la inteligencia israelí, si tú lo miras en la práctica, ellos han demostrado que esos dos focos le han traído solución. Aparte otra cosa, tú preguntabas por Hezbollah. Hezbollah, estamos aquí con Iván, cuando hicimos incluso un especial sobre eso, está bastante debilitado. Incluso Israel se sabe, acuérdate que llegó casi hasta la capital del Líbano y fue cuando el gobierno del Líbano dijo, bueno, ahora deja que nosotros nos encarguemos. Recuerda además que Hezbollah son grupos, no es el gobierno del Líbano. Sí, los hutíes también son un grupo en el Yemen. Entonces, las milicias también que tú comentabas de Irak, también es un grupo minoritario. ¿Qué ha hecho el Mossad? Bueno, coordinación absoluta con los gobiernos de esos países y además ya hizo un trabajo previo. Si tú lo miras en la práctica, lo que podemos descifrar es que su enfoque hoy está en Irán, por eso vamos a hacer un programa también una nueva mañana sobre eso. Todos los drones fueron ingresados por parte a Irán. Esto fue un trabajo de años, como una vez comentaba Iván. Uno lo mira ahora y dice, wow, mira el resultado de lo que hicieron ayer. No, esto fue planeado con muchísimo tiempo. Vemos una efectividad de parte de la Mossad y vemos que la inteligencia israelí lo único que puede recibir de parte de todo el mundo es felicitaciones, honestamente. Es como la punta del iceberg, ¿verdad? Así es. Que es lo que se ve, pero es algo mucho más. Es mucho tiempo para una misión de ese tipo ser exitosa, lo sabe Iván también, lleva mucho tiempo. Así es, Nelson. Mira, ahora en el aspecto nuclear, ¿cuáles son los momentos, las líneas rojas, los momentos idóneos que Estados Unidos y el mundo debe estar atentos? ¿Cuáles desarrollos, como a qué punto, porcentaje del nivel de enriquecimiento de uranio debe el mundo estar atento? Que digan, ya es líneas rojas, ya lo están cruzando. ¿A qué debemos estar atentos nosotros en vista a estas intenciones que tiene Irán de tener armas nucleares? Bueno, una de las noticias que se sabe es que la reacción de Benjamín Netanyahu fue exactamente porque espías de la Mossad le compartieron al gobierno de Benjamín Netanyahu de que ya había, según la información que ellos manejaban, certeza de que ya el enriquecimiento de uranio estaba llegando al poder usarse para el diseño y construcción de una bomba atómica. Decir también que el tema de una bomba atómica en manos de Irán no es solamente un peligro para Israel, es también un peligro para todos los vecinos de Oriente Medio, es un peligro también para los Estados Unidos, un peligro para realmente todo lo que es Occidente, porque recordemos bien, Iván, que el régimen teocrático del Ayatollah Khomeini tiene una mirada bastante radical del Islam. Lo que son las partes, lo que él representa, aquí está Freddy también, que son la parte de los suníes, hay una radicalidad de parte del Islam, pero la interpretación que le da Khomeini justamente al Corán es una muy propia, digámoslo de alguna manera, y lo ha demostrado porque tortura, no sé, mata, oculta y tal a su propia población en caso de que no esté de acuerdo con él. Y obviamente cuando uno lee el Corán no es tan radical como la mirada que tienen los iraníes. Creo que aunque hay línea roja en ese aspecto, y hay que decirlo, Iván, lo que hizo Israel, gracias a Dios y afortunadamente, debilita la posibilidad de que ellos hagan uso. Ahora, hay una cosa que no hay que ser ingenuo. Irán tiene de alguna manera también laboratorios bajo tierra, que no se ven por satélite, y quiero confiar de que el segundo paso, porque esta es una guerra en proceso, en desarrollo, que quiero creer que Israel ya tiene identificado esos lugares y que va a seguir trabajando para eliminar. Ha dicho Benjamín Netanyahu el día de ayer que uno de los objetivos también de este incursionamiento de lo que es Israel en Irán es terminar con el régimen del Ayatollah. ¿Qué le podemos decir? Tengo dos preguntas. ¿Qué le podemos decir primero a las personas que dicen, bueno, pero mira, hay muchos inocentes que están siendo una víctima también en medio de este conflicto? Frente a eso, hay gente que se ha indignado bastante y dice, oye, pero es que el pueblo palestino como tal está sufriendo y en medio de este conflicto que quizás ellos dirán, bueno, pero es que nosotros no tenemos que ver con eso. Y hay niños, hay hospitales que terminan también siendo. ¿Qué le podemos responder a esas personas? Esa es una pregunta. Y la otra, le mandé a producción una imagen, a ver si la pueden colocar, porque es una pregunta que hizo una persona a través de las redes sociales y me pareció muy válida.
es el mapa de Israel, y bueno, es el mapa donde se puede apreciar el territorio de Israel y se puede apreciar también la inmensidad del territorio de Irán. Y la pregunta era, ¿cómo es posible que el chiquito esté sometiendo al grande? ¿Entiendes? O sea, al gigante. Sencillo. Tú sabes que una de las frustraciones más grandes que yo tengo desde que soy adulto es el cuchillo de la cocina mía. Normalmente no corta. Entonces quizás tú, por ejemplo, frente a una cámara que no sabes cocinar, te vas a ver más experto que yo con el cuchillo que yo tengo actualmente en mi casa. No corta ni nada, ni un dedo. Entonces lo que pasa es que lo que tiene Israel, Nicolás, aparte de una inteligencia brutal, y cuando digo inteligencia brutal lo digo en el aspecto positivo, ellos no tienen petróleo, Israel. No. Ellos no tienen ningún commodity, y si no, Freddy, que me corrija, es decir, no tienen nada que tú digas, no, ellos son exportadores número 1 de oro, son exportadores, no tienen absolutamente nada. ¿Tú sabes qué es lo que tiene Israel? Israel ha logrado que la innovación, la enorme inversión que ellos hicieron desde 1948, 1949, en términos de educación, aquí vemos el resultado. Sí, porque no siempre estuvieron así, claro, tan posicionados. Exactamente. Y lo tercero que yo diría que es lo más importante de lo que es Israel es el sentido de comunidad. Es decir, ellos, aunque tú lo veas de manera individual, ellos piensan en comunidad. Y ese sentimiento de comunidad permanente en todo lo que ellos hacen, hace de que, por ejemplo, tú digas, bueno, pero ¿cómo va a ser que una persona o un individuo, un ciudadano, un país tan pequeño, pueda pensar que puede acabar con un país tan grande? Yo te lo digo una cosa, no solamente, aparte del objetivo de Benjamín Netanyahu, Nicolás, hay que decirlo, no es exterminar Irán, es acabar con el régimen de los ayatolás, no es matar millones y millones de personas porque no tiene ningún sentido. Ahora hay que debilitar. Recuerda que terminar con un régimen como el de los ayatolás, Nicolás, no va a tomar una semana. Tú tienes que pensar que ellos están muy arraigados en el poder. Hay una estrategia, al parecer, bien definida por parte de Benjamín, pero el tema de los tamaños, la tecnología, finalmente, Nicolás, Porque para responderte, es lo que lo va a hacer. En cuanto a las víctimas, lamentablemente es una guerra, así funciona. Creo que no estuviéramos mirando este capítulo de la historia tan triste si Irán no hubiese hecho lo que hizo a través de Hamas, del aniquilamiento. Solamente para que tú lo sepas, bebés niños eran 36. Mujeres, 26.6% de las personas que fueron secuestradas y eliminadas por Hamas. Entonces, lo que yo no puedo hacer es decir, oh, pobre pueblo de Irán. Irán también no tuvo ninguna sola palabra para las víctimas de Israel el día que ocurrió lo que ocurrió, que todos sabemos. Así es, mira, yo tengo una última pregunta, pero antes, pasar un dato a la población. Nelson comentaba de que Israel como nación, como país, no tiene ningún commodity para exportar. El commodity más importante que tiene Israel es un commodity de fe y de creencia en los conocimientos. Desde Albert Einstein, hablando de bombas y de cosas, hasta la mayoría de las patentes que tiene registradas los Estados Unidos de Norteamérica son de judíos. Son de judíos. El conocimiento tiene un valor más allá que lo material. Los judíos han podido hacer, los bancos norteamericanos, ¿quiénes son los más grandes inversores? Judíos. Son judíos. Los dueños de propiedades y real estate en el estado más caro del mundo, en Nueva York, son judíos. En Los Ángeles, California, en los lugares que cuesta un territorio, que cuesta un solar, un real estate, ahí están los judíos en ese negocio. Así que aunque esa nación no tenga una riqueza que brota del suelo, esa gente tiene una riqueza espiritual que los ha llevado a donde están. La gente de VIH en Nueva York, para la gente que compramos cosas electrónicas, eso es una tienda judía, señores, que los sábados usted ni pase por ahí. Sí. Le cierran el viernes a las 11:59 para el Shabbat. Y si ustedes ni pase por ahí, porque ni por internet venden. Ya lo saben. Esa es la creencia, es el conocimiento, es la disciplina, es el orden de una nación que se creyó la historia que ellos le contaron, se la creyó y la ha vivido, respetan el Shabbat, tienen pero bueno, no quiero expandirme con eso porque tengo una última pregunta para ti, Nelson Valdés Burgos, y es la siguiente. Mira, con estas medidas, ¿qué medidas específicas consideras tú que los principales bancos están tomando y los organismos financieros internacionales para estabilizar los mercados ante una guerra entre Israel e Irán? ¿Qué van a hacer esa gente con el tema de la falta de liquidez que puede producirse ante un conflicto con estas dos naciones? Tengo amigos que son banqueros y lo que te puedo decir es que las medidas ya están tomadas desde el momento previo a lo que es la guerra. Por eso cuando tú hablabas, por ejemplo, del tema del impacto de la inflación
en la República Dominicana. Tú hablabas de entre el 0,54 y el 1,4, es decir, es aún muy bajo. Y es real, ese es el número que nos puede impactar a nosotros en términos inflacionarios. Yo creo que los bancos también, algo que deben estar haciendo y viendo y revisando es el tema del apalancamiento. A nivel de lo que son inversiones, en este momento, Iván y audiencia querida, los mercados se vuelven volátiles, pero como siempre hay riesgo en lo financiero, Iván, también siempre hay oportunidades. Ejemplo, para el caso de la República Dominicana, para Europa y América Latina, se visualizan oportunidades de fuga de talentos de parte de Israel. Hay un israelí que se va a quedar en Israel y otro israelí que obviamente va a emigrar fuera de Israel. Y ese talento humano puede ser obtenido por europeos o latinoamericanos, y ojalá nosotros también pudiéramos beneficiarnos de eso. Y el otro punto también es que va a haber una emigración de gente con dinero que va a buscar lugares donde vivir. Nosotros podríamos darle tierras a esa gente y oportunidades también de inversión. Por lo tanto, tú puedes ver el punto de vista negativo, pero créeme que desde el punto de vista financiero habrán muchas oportunidades también en esta guerra. Sí, exacto. La guerra al final siempre genera oportunidades. Como dicen por ahí, todo tiene su pro y su contra. Entonces, hay una pregunta que quiero hacerte. Tomando en cuenta que Irán es el mayor proveedor, diríamos, de armamento hacia Rusia, en Irán, en la zona de conflicto. En Ucrania, exacto, en Ucrania. Tomando eso en cuenta, ¿tú crees que Putin, esta situación, va a permitir que Putin busque un acuerdo también en medio de esta situación? No. Porque le puede afectar a él, quizá lo puede limitar de recibir su armamento, ¿no? No, ahí yo te voy a ayudar con eso. Fíjate que Iván incluso lo dijo en días pasados, no hay espacio para la diplomacia en este momento. Okay. Y lo hablamos, ¿te acuerdas, Iván, cuando tú decías, bueno, puede ser que Estados Unidos cuando habló, tú lo dijiste, Donald Trump habló con Putin y el otro dijo, mira, yo no creo que aquí yo pueda aportar absolutamente nada, y es real. Es decir, ahora mismo nadie puede ayudar a Irán, ni nadie puede o frenar a Israel. Sí, no, pero yo digo en términos de la otra guerra que tenemos. Le cayó del cielo. Le cayó del cielo, te explico por qué. Le cayó del cielo en un aspecto, y es en el aspecto de la distracción. Es decir, ahora todo el mundo pondrá los ojos en el tema del conflicto de Israel e Irán, y Putin de alguna manera cree que esto va a poder permitirle avanzar contra Ucrania. Pero hay un pequeño gran detalle. Cuando tú en tu casa tienes azúcar y yo voy y te pido, lo primero que tú vas a ver si tienes más azúcar antes de darme a mí. Si tú no tienes tanta azúcar, tú vas a decir, disculpa eso, pero lo que me queda, hermanito, es una cuchara de azúcar. Exacto. Me lo voy a tomar en el café de la mañana. En el caso de los drones, como es un recurso finito, lo que ahora mismo el problemazo que tiene Rusia es decir, bueno, ¿de dónde voy a tomar drones? Irán, tú puedes decir, no, mi amor, yo los drones que tengo, ya los tengo reservados para enfrentar a Israel. Por lo tanto, esa parte sí debilita a Rusia, porque se va a quedar sin el armamento que ha logrado que él avance tanto en la guerra. Ok, bueno, ahí esa situación, yo digo que cada día se pone más convulsa. Lo que hay que ver, cuáles serán las reacciones, aunque el bombardeo ahora mismo es constante. Hay que ver. Mira, Nicolás y Nelson han dicho que la guerra, que todo tiene sus pros y sus contras. Sí. Que la guerra produce grandes cosas. De hecho, hablaba estos días que el internet se lo debemos a la guerra. Le debemos muchos avances tecnológicos a la guerra. Ahora, queremos saber nosotros lo siguiente. ¿A costa de qué estamos avanzando? ¿Ustedes saben a costa de qué? A costa de vidas humanas, inocentes, que no tienen nada que ver con ese conflicto, de mujeres y de niños que hemos visto que en cada espacio siempre vemos que al que le dan, como dicen por ahí, sale y denuncia. Se llevaron tantos niños, tantas mujeres. Es sobre la base del sufrimiento humano que se consiguen estos avances. Esto no debiese ser, sin embargo, este es el mundo que nos ha tocado vivir. Vamos a la pausa, regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.